Bienvenidos a este nuevo video de química orgánica. En este video veremos tipos de fuerzas intermoleculares, puntos de ebullición y por último la solubilidad de compuestos orgánicos. Primero hablemos de los tipos de fuerzas que hay. Cuando dos o más átomos se unen y se sienten atraídos, a ese tipo de fuerzas se le va a conocer como una fuerza de tipo intramolecular. ¿Por qué intramolecular? Porque pasa dentro de la molécula. En cambio, cuando dos o más moléculas se atraen, se les conoce como fuerzas intermoleculares. Y antes de pasar a ver los tipos de fuerzas intermoleculares, me gustaría contarles varios tipos de formas de expresar una molécula. Una son con estas líneas que ven aquí, donde cada extremo de cada línea es un carbono. Si se dan cuenta, en la molécula original tenemos 5 carbonos. En estas de enlaces también vamos a tener 5 carbonos. Se les conoce como enlaces línea. Otra forma de expresar una molécula es con la forma semidesarrollada, que es esta que vemos aquí, que nos explica perfectamente qué está pasando en la molécula, aunque de forma más desarrollada que con la estructura de Lewis. Y por último tenemos la forma condensada, que nada más dices cuántos átomos hay de cada uno y ya está. Y existen varios tipos de fuerzas intermoleculares con los que las moléculas se extienden atraídas, pero los más fuertes son los puentes de hidrógeno. Aquí un átomo muy electronegativo se siente atraído por la carga positiva de un hidrógeno. Así es como se unen las moléculas de agua. El oxígeno se siente muy atraído por el protón y dan unas uniones muy fuertes. Por otro lado tenemos a las fuerzas dipolo-dipolo. Estas son fuertes, aunque no tanto como las fuerzas entre puentes de hidrógenos. Aquí tenemos lo mismo, una carga negativa se atrae por una carga positiva y dan enlaces fuertes, porque de hecho los puentes de hidrógeno se consideran dipolo-dipolo, pero muy fuertes. Prácticamente son iguales. Y en último lugar tenemos a las fuerzas de dispersión de London. Estas no son fuertes, y esto es que no tenemos moléculas polares. El hidrógeno no le quita tanta densidad electrónica al carbono, ni viceversa. Por ende, estamos ante un caso de una molécula no polar. Lo que ocurre es que por momentos hay una concentración de cargas positivas de un lado de la molécula y de cargas negativas del otro lado. Entonces va a haber una atracción, pero demasiado débil. De hecho, para romper estos enlaces, estas fuerzas, necesitas muy poca energía. Y el punto de ebullición es el que te dirá cuánta energía necesitas para separar esas moléculas que pasen de un estado líquido a un estado gaseoso. Para esta molécula necesitas menos 161.6 centígrados, o sea, muy poca energía para separarlas. Y en general los puntos de ebullición de los alcanos son bajos, pero hay algo interesante. Por ejemplo, aquí el propano, que tiene 3 carbonos, tenemos que su punto de ebullición es de menos 42 grados Celsius. Y vean cómo mientras aumenta el área, es decir, aumentan los carbonos, aumenta también el punto de ebullición. El del butano es de 0 grados Celsius, el del pentano es de 36 grados Celsius y por último el del hexano, que es de 69 grados Celsius. Ahora veamos exactamente qué es lo que pasa en el punto de ebullición. Si tú quieres separar estas moléculas que son pentano porque tienen 5 carbonos, entonces necesitas aplicarle energía. Una forma es aumentando la temperatura, que sería con calor. Al aumentar la temperatura, aumentas la velocidad de cada una de las partículas, porque la temperatura es el promedio de la energía cinética de las partículas. Entonces estas se van a alterar, se van a excitar y se van a ir separando poco a poco cuando se llegue a la temperatura que las separa, que en este caso es de 36 grados Celsius. Entonces se llega a la temperatura y estas se separan. Y ya vimos lo que ocurre con el punto de ebullición de las fuerzas de dispersión de London, que son las más débiles. Pero ahora, ¿qué pasará con las más fuertes, que son las del puente de hidrógeno? Bueno, pues imaginemos que hay una persona que es muy lista y deja agua calentando porque quiere evaporar, quiere estudiar todo esto. Entonces él sabe que se va a tardar porque están unidas por fuerzas muy fuertes. Entonces va a haber un partido, lo que sea. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, cuando se le llega la temperatura, estas se evaporan, pero van a necesitar mucho más calor y tal vez unas condiciones diferentes en cuanto a presión, que no me voy a meter mucho con la presión, para que estas puedan evaporarse más rápido. Ahora pasemos con la solubilidad de compuestos orgánicos.
Y hay que recordar esta frase épica y que nunca se nos puede olvidar, que igual disuelve a igual. Y esto quiere decir que si tú quieres disolver algo polar, tienes que juntarlo con algo polar. Los solventes polares disuelven cosas polares o sustancias iónicas. Y esto es por las cargas que tienen. Tenemos átomos más electronegativos que otros y se sienten atraídos y tenemos moléculas polares. Pero me pueden decir, hey, ¿qué pasa si yo tengo una molécula que es no polar y que todos los átomos son casi iguales sus electronegatividades? ¿Me va a disolver en agua? No. Para algo no polar necesitas algo que también sea no polar. Esta va a ser nuestra segunda regla básica, que dice que los solventes no polares disuelven compuestos no polares. Por ejemplo, la naftalina con el tolueno. Ambos son no polares y se disuelven muy bien uno con el otro. Ahora analicemos la solubilidad de estas moléculas en agua. Para la primera molécula, que es etanol, tenemos un OH, que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y que el carbono que tiene al lado, por ende les va a quitar densidad electrónica. Esto te dará una parte que es polar, va a tener una carga parcial negativa el oxígeno y va a ser perfectamente soluble en agua, esa parte al menos. A esta parte le vamos a llamar hidrofílica. Por otro lado, esa cadena de dos carbonos que tenemos ahí es un compuesto no polar. Y a esa parte le vamos a llamar hidrofóbica, porque no le gusta el agua, como a los que no se bañan. Y aunque esa parte no es soluble en agua, al tener un OH y ser una parte tan pequeña de la molécula, nuestro etanol va a ser completamente soluble en agua. De modo contrario con la siguiente molécula. Aquí también tenemos una parte hidrofílica, que es el OH, que es soluble en agua. Pero nuestra parte hidrofóbica es mucho más grande y es la parte más grande de la molécula. Por ende, el octanol no va a ser soluble en agua. Tiene 8 carbonos, por eso es octanol y no es soluble en agua. Y ya por último, el benzaldehído, que tiene un OH que será nuestra parte hidrofílica y todo el anillo va a ser nuestra parte hidrofóbica. Entonces va a ser muy poco soluble en agua. Pero ¿puedo yo aumentar la solubilidad de un compuesto? Sí, una es poniéndole calor u otra es, al menos para el caso de esta molécula, desprotonándolo, quitándole ese hidrógeno con una base o con un nucleófilo también. ¿Y esto para qué lo quiero? Bueno, si yo meto una base o un nucleófilo que quite ese hidrógeno, esto va a provocar que el oxígeno ahora tenga una mayor densidad electrónica, porque el enlace que tenía con el hidrógeno se va a ir y los electrones de ese enlace se van a quedar con el oxígeno, lo cual nos va a dar un oxígeno con carga negativa. Al tener un oxígeno con carga negativa, vamos a aumentar su solubilidad. Y ahora sí, ya tendremos una molécula que es soluble en agua.